El día de hoy vamos a hablar sobre las noticias que acontecen al deporte ecuatoriano, no solamente al fútbol ecuatoriano. Recuerden que nuestra página se llama El Hincha Ecuatoriano 2.0. No nos enfocamos solamente al fútbol, sino que también le damos prioridad a las demás disciplinas que están destacando en el deporte ecuatoriano, como lo es en este caso el ciclismo, auspiciado por Jonathan Narváez. Ya vamos a saber un poco más a detalle sobre la noticia de Jonathan Narváez, pero les dejo una premisa de lo que se va a hablar. Vamos a hablar igualmente sobre los grupos del Mundial. Vamos a hacer un análisis de cada uno de los grupos y cuál consideramos que para nosotros es el grupo de la muerte. Ya tenemos 6 personas conectadas. Esa es, muchas gracias por conectarse a la señal de El Hincha Ecuatoriano 2.0. Recuerden que vamos a comenzar, mejor dicho, vamos a seguir haciendo los en vivos a esta hora aproximadamente, o cuando nos dé el tiempo, para compartirles las noticias al instante del deporte ecuatoriano. Bueno, como ya tenemos 6 personas, vamos a empezar de una vez para no darle más largas a este en vivo. Y pues comenzamos con la noticia de Jonathan Narváez. El lagarto está de vuelta. Jonathan Narváez gana el sprint de la etapa 4 del Giro de Italia. El ecuatoriano Jonathan Narváez se llevó la 4ª etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza, por delante del venezolano Luis Aular, del equipo de Movistar, que era antes nuestro Richard Carapaz, ¿no? Ahora, como sabemos, Richard pertenece al equipo de Ineos, igual que Jonathan Narváez, entre otros. Mientras que la malla rosa fue a parar a las espaldas del italiano Giulio Ciccose. El campeón nacional de Ecuador, Jonathan Narváez, se impuso este martes 12 de mayo al sprint en la 4ª etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza, sobre un trazado corto de apenas 138 kilómetros de recorrido llano. En una etapa final, en un final tramposo por calles estrechas, el corredor de la UAE Emirates impuso su punta de velocidad para superar en la línea al venezolano Luis Aular y al italiano Giulio Ciccose. Se trata de la 3ª victoria para Jonathan Narváez en la historia del Giro de Italia. La primera vez lo consiguió en la etapa 12 en la Corsa Nostra del 2020. Su segundo triunfo fue en la primera etapa del Giro de Italia 2024, venciendo nada más y nada menos que a Tadej Pogacar. El tan anunciado Pogacar, que ha sido muy sobresaliente en el deporte del ciclismo en los últimos años. Recordemos desde el Giro de Italia de Richard Carapaz, el Giro de España, entre otros, ¿verdad? Bueno, este martes 12 de mayo, el lagarto, como le dicen a Narváez, volvió a subirse al podio en la primera gran vuelta de la temporada. Además, es la primera victoria del año para Narváez, que ha tenido un inicio complicado, incluidas algunas caídas. Recordemos que Narváez es el actual campeón nacional de Ecuador de ciclismo, así que es nuestro máximo representante en estos momentos, lógicamente con Richard Carapaz. Bueno, el italiano Giulio Ciccose se convirtió en el nuevo líder del Giro, al arrebatar la malla rosa al uruguayo Thomas Silva, que se quedó descolgado del pelotón en el único puerto del día, cuya cima estaba a 14 kilómetros de llegada. Ahora vamos, ¿qué le depara a Jonathan Narváez? En la etapa 5, este miércoles 13 de mayo, es decir, el día de mañana, tendrá lugar la 5ª etapa entre Praia, Amare y Potenza, de 203 kilómetros de recorrido. Comienzo explosivo con un ascenso a Prestieri hasta mitad del recorrido, perfil descendente con algunos repechos.
es decir, va a tener algunas subidas, algunas bajadas en el recorrido, a diferencia de la etapa 4 que fue hoy, que fue un sprint, ¿verdad? Algo de lo que puedo hablar sobre el remate final de este sprint es que estuvo muy disputado, no hubo distancias largas entre ciclista y ciclista, más bien todos avanzaban en un solo pelotón y no se sabía prácticamente quiénes iban a ganar el Giro. Prácticamente a los 30-40 metros aproximadamente, Jonathan Narváez se sale del pelotón que estaba con los demás y decide atacar con las últimas fuerzas que le quedaban en sus piernas, dando un remate total, sobrepasando a los 3 primeros lugares que estaban por detrás de él, ganando esta cuarta etapa y llegando lógicamente en primer lugar. Así que todos los aplausos a Jonathan Narváez, porque como sabemos, los aficionados al deporte, sobre todo en esto del ciclismo, cuando tú compites en un sprint, lo que más te quema son las piernas, las pantorrillas. Podrás tener voluntad, podrás tener hambre de ganar, de victoria, pero si tu cuerpo no te responde, simplemente no lo vas a lograr. Entonces, es por esto que en los giros, en las competencias ciclísticas, los sprints suelen dejar prácticamente agotados a los ciclistas, y lógicamente por eso es que se va a dar en esta etapa 5 esta carrera con subidas y bajadas, como ahorita les acabo de mencionar, más con descensos, es decir, van a haber muchos descensos en un sube y baja de colinas. Esto es lo que compete a Jonathan Narváez. Así que les dejé en la página también una publicación de Jonathan Narváez, nuestro actual campeón de ciclismo ecuatoriano, y pues esperamos que le vaya de lo mejor en las siguientes etapas. El Giro apenas empieza, vamos en la etapa 4, y pues a Jonathan Narváez le depara muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con el segmento de noticias de este en vivo y vamos a darles la información de primera mano que tenemos sobre el deporte ecuatoriano, ¿ya? Precios y dónde comprar las entradas para la final de la Supercopa Ecuador entre Universidad Católica e Independiente del Valle. Ahora sí nos centramos en materia de fútbol. Pues la Federación Ecuatoriana de Fútbol habilitó la venta de entradas para la Supercopa Ecuador entre Universidad Católica e Independiente del Valle. Aquí les vamos a avisar dónde se pueden comprar los boletos. Pues el próximo miércoles 13 de mayo, es decir, mañana, se disputará la Supercopa Ecuador entre Universidad Católica e Independiente del Valle. El cotejo está programado para las 5 de la tarde en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, al sur de Quito. Este encuentro enfrenta al campeón de la Liga Pro, IDB, y el de la Copa Ecuador, Universidad Católica, de la temporada 2025. Una temporada que fue muy disputada, si me permiten decir unas palabras. Independiente del Valle estuvo muy fuerte en la que creó algo, y lógicamente el TACA Católica, que terminó pues ganando a la Liguita de Quito y pues nos dejó igual sin campeonato, pero una Universidad Católica que viene fuerte, que viene con un Diego Martínez ya consolidado en el equipo, que viene con confianza, que viene siendo campeón. Esto es muy bueno para la Universidad Católica, ya que prácticamente ahorita está en los sitiales de los mejores equipos de fútbol ecuatoriano, lógicamente con Independiente del Valle, ¿verdad? Pues la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial el precio de las entradas para el encuentro entre los Rayados y Camaratas. Para este duelo están habilitadas las localidades de General, Central y Tribuna, mientras que las generales Norte y Sur no serán habilitadas para este partido. Ojo, para los que vayan al partido entre Universidad Católica e IDB, no está habilitado la General Norte ni Sur. Simplemente las localidades de General, Central y Tribuna, ¿ya? Los precios van desde los 13,50 hasta los 19,80 y se podrán comprar por la página web de Smart Tickets.
Además, las personas de la tercera edad podrán acceder a un descuento del 50% en sus entradas, mientras que la hinchada de ambos clubes podrán acceder a la promoción de un 4x3 en entradas que incluye un estacionamiento dentro del estadio. Mire, la promoción tiene un costo de $45 en general y 66 en tribuna. Las localidades y precios para la Supercopa de Ecuador son los siguientes: General Central 13,50, promoción general 3x4 más un parqueadero gratis $45. Tribuna Universidad Católica 19,80 centavos. Tribuna Independiente del Valle igualmente 19,80 centavos, y la promoción Tribuna 3x4 más un parqueadero gratis es el de $66. Así que a los que son hinchas del fútbol, a los que son hinchas de Universidad Católica, Independiente del Valle, vayan al estadio a apoyar a sus equipos, a sus respectivos equipos, y lógicamente den ese apoyo que se necesita, y sobre todo en este partido muy importante en el cual nos estamos jugando la Supercopa Ecuador, en el cual se enfrentan el campeón de la Liga Pro con el campeón de la Copa Ecuador. Por eso el nombre Supercopa. Permítanme un segundo. Listo. Entonces tendremos un nuevo campeón de la Supercopa Ecuador el día de mañana. Recuerden que el partido será el 13 de mayo, es decir, mañana a las 5 de la tarde, hora Ecuador, en el estadio Gonzalo Pozo Ripata, al sur de la capital. Eso es lo que compete al fútbol nacional. Vamos a seguirles compartiendo las noticias que tenemos de primera mano. El día de ayer, como ustedes saben, Liga de Quito ganó 3-1 al Muchugruna. Un Muchugruna que empezó fuerte, que empezó bien, pero comenzó a debilitarse conforme iban pasando los minutos. En esto, Liga encontró los espacios y Cornejo puso el primer tanto de Liga para irnos al descanso con el 1-0 parcial. Lastimosamente a Michael Estrada no se le dio las oportunidades que tuvo unas 2 o 3 opciones claras de gol frente al arco, no la supo aprovechar, definió de mala manera para mi perspectiva, aunque resuelve bien. Michael Estrada no ha sido de esos delanteros que son letales, pero son de esos falsos nueve que a veces te arrastran marca y te dejan ese espacio para que el otro delantero resuelva, o el otro extremo, ¿verdad? Prácticamente Michael Estrada hizo todo bien, menos definir. Se llevó la marca de los dos centrales en una jugada rápida en primera instancia y define de mala manera. A esto tuvo que entrar el brasileño Daverson, que fue la mejor carta de Liga en el partido porque prácticamente metió los 2 goles restantes. Unos 2 goles que prácticamente para mí son golazos de 9, golazos que tenían que resolverse de esa manera. No había otra manera de resolverse, sobre todo el segundo gol que lo sombrerea al arquero y lo manda como golazo. Ahí está Daverson, quien ha sido muy cuestionado por los hinchas de la Liga de Quito, porque prácticamente no estaba mostrando resultados, ¿no? Esperemos que gracias a este resultado se le pueda abrir el arco, y lógicamente por lo que nos toca enfrentarnos a Lanús. En la Copa Libertadores, pues, ¿qué tenían estampado los jugadores de Liga de Quito y Muchugruna en sus camisetas por el partido de la fecha 13 de la Liga Pro? Además de esto, hay que adicionar el detalle de que los jugadores jugaron con un parche de su mamá en el pecho por haber pasado el día de las madres. Un detalle muy único para sus madres, para que se sientan orgullosas de sus hijos que son futbolistas profesionales, ¿verdad? Un gran detalle del equipo de Liga de Quito.
Y pues bueno, así queda la tabla de posiciones de la Liga Pro tras la victoria de Liga de Quito ante el Muchukruna, como les comentaba, ¿sí? En el inicio de la fecha 13 de la Liga Pro, Orense se impuso al Leones FC del Quinito Méndez por 2-0 en el estadio 9 de Mayo en Machala. Posteriormente a esto, en la jornada de sábado, Técnico Universitario goleó 4-0 al Delfín. Guayaquil City cayó 0-1 contra el local Deportivo Cuenca y Aucas derrotó 2-1 a Universidad Católica. En el partidazo de la fecha, Independiente del Valle ganó 1-0 a Barcelona Sporting Club. Aquí hago un paréntesis, un Barcelona que prácticamente no da pie con bola, un César Farías que ya prácticamente no sabe qué más excusarse. Personalmente me gusta cómo dirige César Farías, pero prácticamente el equipo no le está ayudando. Esto tendrá que la dirigencia ver una solución definitiva, porque prácticamente Barcelona no viene bien ni en Libertadores ni en el campeonato nacional, así que le deseamos toda la suerte del mundo a Barcelona para que levanten esos resultados, levanten ese ánimo y puedan seguir adelante con el proceso del técnico César Farías, si es que así lo desearan, ¿verdad? Es bueno. Mientras que el domingo Emelec igualó 1-1 con Libertad en el estadio George Capwell, mientras que Macará se llevó una victoria como visitantes 1-0 ante el Manta FC. Finalmente, en el último partido de la jornada, el lunes, es decir, ayer, Liga de Quito derrotó 3-1 como visitante al Muchukruna con 2 golazos de Daverson. Como les mencioné, golazos de 9. Por fin se le abrió al arco a Daverson. Algo que debo destacar del jugador brasileño es que tras anotar su segundo gol se recorrió toda la cancha desde el punto penal rival hasta el arco de Liga de Quito, donde estaba Gonzalo Valle, para pedir perdón a la afición, haciendo una señal de reverencia y de perdón. La hinchada gritó como nunca el segundo gol de Daverson, porque prácticamente fue un golazo. Los que son hinchas del fútbol no me dejarán mentir, fue un golazo. O sea, los dos fueron golazos. El primero por cómo resuelve el movimiento técnico tan marcado de 9, que debe tener un 9. Y el segundo gol por la definición de crack que fue, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco la tabla de posiciones de la Liga Pro del campeonato ecuatoriano. En primer lugar, desde luego, se encuentra Independiente del Valle con 31 puntos, sobrepasando de largo a todos los que le siguen en la lista. Es decir, a partir del segundo, que está Universidad Católica con 22 puntos, todos tienen por debajo de 22 puntos. Así que Independiente del Valle parece que se va a llevar esta etapa del campeonato. Personalmente creo que también va a ganar la Supercopa que ya les mencioné, aunque también doy mi apoyo a la Universidad Católica. Así que todos los hinchas ecuatorianos, hinchas de fútbol, el día de mañana no se pierdan este partido muy importante para Ecuador, en el cual se enfrentará el campeón de la Copa Ecuador, Universidad Católica, y el campeón de la Liga Ecuabet, Independiente del Valle, para hacerse con el trofeo de la Supercopa Ecuador. Listo, entonces, Independiente del Valle tiene 31 puntos, al igual que todos, 13 partidos jugados, por eso es la 13ª fecha, ¿verdad? Y lógicamente, por gol diferencia está arriba de 10 goles a su seguidor. Con esto ustedes ya se darán cuenta prácticamente en el nivel en el que se encuentra en estos momentos Independiente del Valle. Un Independiente del Valle que le ha dado mucho protagonismo a sus canteranos, a sus figuras. Desde luego debo mencionar a nuestra estrella, porque digo estrella porque sé que así lo va a hacer. No me equivoqué con Nilson Angulo y esta vez sé que no me voy a equivocar con Justin Lerma, porque prácticamente es nuestro portaestandarte en Alemania. Después del Mundial
lo van a llevar a su equipo, el Borussia Dortmund, y personalmente sé cómo piensa el director técnico del Borussia Dortmund. Cuando Justin Lehmann fue a Alemania, justamente en febrero, a hacer pasantías a su equipo, el Borussia Dortmund, ¿qué es lo que dijo el DT? El DT vio en Justin una persona madura, una persona tranquila, y sobre todo muy centrado y talentoso. Prácticamente se quedó loco, le quiso ver en los entrenamientos y lógicamente Justin Lehmann como buen ecuatoriano mostrando sus destellos de crack, en la cual el DT del Borussia Dortmund tomó una radical decisión. Incorporar a Justin Lehmann apenas se acabe el Mundial, pero no a una filial, no a una sub-20, no al segundo equipo, sino Justin Lehmann conformará parte del primer equipo del Borussia Dortmund de Alemania post-mundial. Imagínense la magnitud de importancia que tiene esto para nuestro fútbol ecuatoriano. Prácticamente no hace mucho tiempo, 4 años que fue el otro mundial. ¿Cómo fue el proceso de Moisés Caicedo para llegar a donde está ahora? A Moisés Caicedo para llegar al Chelsea le tocó pasar primero por el Brighton, ¿no es cierto? O sea, lógicamente después del Independiente del Valle. Le tocó pasar directamente al Brighton. Y del Brighton dio el salto al Chelsea. Pero Justin Lehmann no. Justin Lehmann de entrada, de inicio, va a ir al primer equipo del Borussia Dortmund. Hoy por hoy el equipo más importante de Alemania con el Bayern de Múnich, desde luego. Eso quiero compartirles. Veamos si hay comentarios. Dice, vamos Ecuador, collage impresiones. ¿Cómo te parece el campeonato nacional? ¿Por quién vas a ir para ganar la Supercopa Ecuador? ¿Por Universidad Católica o Independiente del Valle? Coméntame aquí. Blanca Reyes. Adelante la tri, sí se puede. Esa es, sí se puede y siempre se podrá, como dice la canción. Un segundito, solo respondo este comentario. Y siempre se podrá. Derribar fronteras, salir a ganar, con el corazón jugar. Ya. Listo. Continuando con la tabla de posiciones de la Liga Ecuabet. Liga Pro, perdón. Bueno, a fin de cuentas, la Liga Pro y la Liga Ecuabet terminan siendo lo mismo, solo que le dan diferente nombre. Como decía, en el primer puesto se encuentra Independiente del Valle con 31 puntos. Cabe recalcar que todos los equipos que voy a mencionar ya han jugado la 13ª fecha, es decir, tienen 13 partidos jugados todos los equipos, desde el primero hasta el último. Es decir, el primero, Independiente del Valle, con 13 partidos jugados, tiene 31 puntos. Universidad Católica, igual, con 13 partidos jugados, tiene 22 puntos. Aucas, igualmente, su escolta le sigue con 22 puntos. Y aquí es donde entra el rey de copas, Liga de Quito, se encuentra en el puesto después de una desastrosa inicio de campaña, en el cual llegamos a estar inclusive preciados, ¿no? Esto fue una preocupación para la Liga de Quito, pero en estos momentos, con estos resultados, nos encontramos prácticamente en los lugares, los primeros lugares. Listo, le sigue el Barcelona igualmente con 20 puntos en el 5º lugar. En el 6º lugar tenemos al Deportivo Cuenca. Con 20 puntos. En el 7º lugar tenemos a Lorense de Angelito Mena, un Angelito Mena que viene muy enchufado, haciendo goles, haciendo asistencias. Eso nos da a entender que Angelito Mena tiene fútbol para rato.
Orense con 19 puntos en el séptimo lugar. En el octavo lugar tenemos a Macará, igual con 19. Guayaquil City en el noveno lugar con 18 puntos. Muchucruna, que viene de perder con Liga de Quito 3-1, se encuentra en el décimo lugar con 16 puntos. En el onceavo lugar lo tenemos a Delfín con 15 puntos. En el doceavo lugar, MP, igual, con 15 puntos. Treceavo lugar, Técnico Universitario con 14 puntos. Catorceavo lugar, Libertad FC de Loja, igual, con 14 puntos. Leones FC del Quinito Méndez se encuentra en el quinceavo lugar con 13 puntos y el Manta FC se encuentra en la última posición de la tabla de posiciones, 16avo, con apenas 8 puntos. Es decir, Independiente, Universidad Católica, Aucas y Liga de Quito lideran esta vez la tabla de posiciones de la Liga Pro. Como ya les había mencionado, Independiente 31 puntos, Universidad Católica 22, Aucas 22 y Liga con 20. Barcelona igual tiene 20, así que nada está dicho. Y Deportivo Cuenca también tiene 20, así que entre el cuarto, quinto y sexto lugar se están peleando prácticamente esa cuarta posición. Todo puede pasar en la 14ª fecha. Veamos cómo nos va la siguiente semana, ¿verdad? Listo. Veamos si hay comentarios. Dice Independiente, Collage Impresiones, dice Independiente del Valle. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Dice Collage Impresiones, nos dice que la Supercopa de Ecuador la va a ganar Independiente del Valle. Queremos saber cuál es el motivo de su respuesta. Acá Denise Herrera nos dice Liga, siempre de Liga. La liguita. Bueno, la Liga no jugará la Supercopa de Ecuador, jugará Universidad Católica, pero aquí tenemos una hincha alba. Un cornejo que ayer prácticamente estuvo desatado en el centro del campo. No sé por qué Thiago Núñez le hizo entrar a Villamil. Un Villamil que me mostró un bajo nivel. Realmente no es el Villamil que lo solemos conocer. Parece que hay un poco de problemas en la interna. Eso se nota a leguas cuando los jugadores no te rinden como te deben rendir. Sobre todo cuando uno ya los conoce. Tenemos noticias sobre Moisés Caicedo. Noticias sobre Moisés Caicedo. Moisés Caicedo firma con una nueva agencia de representación y da el salto a estrella que le faltaba. El astro del Chelsea, Moisés Caicedo, será manejado por una estructura que ya sabe lo que es manejar en la élite, con tintes de superestrella de fútbol mundial. Membrete que tiene desde hace mucho tiempo. Moisés Caicedo ha cambiado de agencia de representación deportiva para su carrera profesional. La CAA Base, una agencia con estirpe mundial y que maneja las carreras de jugadores mundiales tales como son Cole Palmer, su compañero en el Chelsea, de Arsenal, entre otros. Ha anunciado su acuerdo con Niño Móvil, siempre pensando en potenciar una carrera que pinta para mucho más. Miren, ¿qué les parece esto? Moisés Caicedo ha cambiado de representante, prácticamente le representará al mismo que representa a jugadores de élite como su compañero Cole Palmer de Inglaterra, igualmente de Inglaterra, entre otros. Prácticamente ahorita ya Niño Moy, entre los mejores del mundo, ¿verdad?
Listo, vamos a compartirles un poco más de noticias. ¿Qué se salió? No me sale. Puedes responder lo que te pregunté. O sea, ¿por qué piensas que el Independiente va a ganar? Y déjale ahí, no sé. Algo más. Otros jugadores, yo sé. Gracias, mi gente, gracias. No se olviden de compartir el en vivo en sus historias. Eso nos ayuda bastante para que la gente vea y se informe de lo que está pasando en el deporte ecuatoriano. Tenemos noticias sobre la Supercopa Ecuador 2026. Facundo Martínez quiere llevar más copas a la vitrina de Universidad Central. Universidad Católica, perdón. Universidad Católica se enfrenta a Independiente del Valle en la final de la Supercopa Ecuador 2026. El histórico capitán camarada Facundo Martínez analiza el partido, el propósito del club y la evolución de la institución que busca su segunda corona nacional. Facundo Martínez tiene 41 años. En los últimos 16 jugó en la Universidad Católica. Es capitán y símbolo del equipo. Levantó la Copa Ecuador en el 2025 y ahora busca con el trencito una nueva alegría, ganar la Supercopa Ecuador. Como ya les había mencionado, pero para los que se están conectando, se enfrenta el campeón de la Liga Ecuador con el campeón de la Copa Ecuador. Por eso se denomina Supercopa Ecuador, ¿verdad? Martínez ha sido testigo de los cambios en el cuadro camarata. Ha visto crecer a jóvenes futbolistas como el subcapitán Emiliano Clavijo, un Emiliano Clavijo que viene desatado, su estatura le ayuda bastante para poder resolver. A quien lo conoce desde que era un adolescente, añadió. Dice que ahora los nuevos jugadores se hacen sentir en el camerino. Es verdad, ahora en las canteras se ve nomás el hambre de gloria que tienen los canteranos por saltar, inclusive como titulares, ¿no? Dice que ahora los nuevos jugadores se hacen sentir en el camerino y hablan, interactúan sin tapujo, comparten sus ideas, ¿no? Algo que antes era muy mermado por las generaciones antiguas. Recordemos que hace aproximadamente unos 15, 20 añitos, las selecciones estaban conformadas por jugadores viejos, es decir, jugadores que estaban rozando el límite de edad y prácticamente no le daban mucho espacio a los canteranos. A partir del 2020 creo yo que esto cambió definitivamente por una persona que se llama Gustavo Alfaro. Un Gustavo Alfaro que hizo borrón y cuenta nueva de nuestra tri y eligió a los mejores y sobre todo más jóvenes que teníamos en ese momento. Y miren ahora hasta dónde han llegado nuestros legionarios. Kevin Arrola Rodríguez, Agustín Sanguillois en Bélgica, Nilson Angulo igualmente en Bélgica y ahora en la Premier League en el Sunderland. Tenemos igualmente la incorporación de Piero Hincapié, de William Pacho, Moisés Caicedo, Alan Franco, entre otros. Ya sabemos todo, ¿no? Pues bueno, eso quería mencionar. Facu se sienta a conversar con Primicias y dice, tras el entrenamiento de Universidad Católica el jueves 7 de mayo, luego de la práctica de fútbol, pasó por el gimnasio para fortalecer los músculos, una costumbre que le ha servido para prolongar su carrera. Lleva un corte juvenil, aunque entre risas dice que está viejo. Martínez habla del proceso de Universidad Católica, del propósito del equipo y de las ansias de poder llevar más glorias a la vitrina del equipo que le ha dado todo en su carrera deportiva. Imagínense estar 16 años en un solo equipo.
Es por eso que Facundo Martínez está muy agradecido con Universidad Católica y desde luego con el DT Diego Martínez. Un poquito yéndonos a lo internacional, saliéndonos de lo que es Ecuador, vamos a hablar de la Copa del Mundo. Ahora sí vamos a entrar en materia mundialista, en el cual les tengo la siguiente novedad. Inglaterra en el Mundial 2026 con Harry Kane, Saka, Olise, Foden, entre otros. Ese ataque de Inglaterra va a estar increíble y le va a dar mucha pelea al ataque de Francia, estoy muy seguro. Y la misión de acabar con una sequía de 60 años sin títulos. Imagínense Inglaterra 60 años sin títulos, con una generación dorada y bajo el mandato de Thomas Tuchel, la selección de Inglaterra llega al Mundial obsesionada con ganar el trofeo, 6 décadas después de su única conquista. Declan Rice también de Inglaterra, Reece James de Chelsea, prácticamente Rashford de Barcelona de España. No, o sea, qué equipazo que tiene Inglaterra. Han pasado exactamente 60 años desde que Bobby Moore levantó la Copa del Mundo en 1966 para la Inglaterra de ese año. Tras años de frustraciones y de quedarse a las puertas de la gloria, el único resultado aceptable es el título. Para dar ese salto definitivo, la Federación Inglesa confió en Thomas Tuchel. El técnico alemán asumió a principios del 2025 con la misión de dejar atrás a los subcampeones de la era Gareth Southgate e inyectar una mentalidad ganadora. Perdón, se me está cayendo la batería. La rebelde, la bandera. Ya, ahora sí. Un segundo. Para dar ese salto definitivo, la Federación Inglesa confió en Thomas Tuchel. El técnico alemán asumió a principios del 2025 con la misión de dejar atrás los subcampeones de la era Gareth Southgate y inyectar una mentalidad ganadora. El abanderado de esta cruzada es el eterno capitán y, como no, Harry Kane. El goleador del Bayern Múnich sabe que esta será probablemente su última gran oportunidad para coronar su carrera con la selección y está listo para asumir toda esa presión que se le viene. Inglaterra posee una de las plantillas más desequilibrantes del planeta, acompañado por Jude Bellingham. Me olvidaba de Jude Bellingham en el mediocampo. Y con el talento en ataque de figuras absolutas de la Premier League, como Phil Foden del Manchester City, un Foden que viene muy desatado, haciendo esa dupla, lógicamente, con... se me va el nombre ahorita del noruego, Erling Haaland. Lógicamente, Bukayo Saka del Arsenal y Cole Palmer del Chelsea. Los tres leones aterrizan como favoritos para llegar a la final. El talento sobre tiene un técnico de jerarquía. Ahora su mayor reto será manejar la enorme presión de su país y demostrar en el campo que pueden volver a reinar en el fútbol mundial. La estratega Thomas Tuchel, director técnico del estratega de Alemania, asumió el cargo a principios del 2025 con un objetivo: dar el salto de calidad que Inglaterra necesitaba tras la anterior era. Conocido por su mentalidad ganadora, Tuchel es un especialista en torneos cortos y ya sabe lo que es reinar en Europa a nivel de clubes. Su gran reto será gestionar los egos de una plantilla de estrellas en la cual todos querrán ser titulares, ligar al equipo de la presión mediática y devolver la Copa del Mundo a casa después de 60 años de sequía.
Por otra parte, Harry Kane, la figura, el capitán y máximo goleador histórico de Inglaterra, llega como el referente absoluto del equipo. Consolidado como una superestrella en Bayern Múnich, el artillero cambia su letal instinto dentro del área con una visión de juego excepcional para hacer brillar al resto de atacantes en Inglaterra. A sus 32 años sabe que este mundial representa su última gran oportunidad para levantar un trofeo mayor con su selección y acabar de una vez por todos con la sequía de 60 años. Otro jugador más que se suma a la lista de los jugadores que disputarán su último mundial. En Europa lo tenemos a Harry Kane. Prácticamente no tengo mucho conocimiento de los demás de Europa, pero de América Latina, lógicamente lo tenemos a Lionel Messi en Argentina, que será su último mundial. Igual en Ecuador lo tenemos a Ener Valencia y Hernán Galíndez, que también serán su último mundial. Y en Colombia tenemos a James Rodríguez, que igualmente será su último mundial. Me olvidaba, en Brasil también está Neymar, que de ser convocado sería también su último mundial. Por lo general, Inglaterra parte con un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 que para mí es la alineación más equilibrada que uno puede utilizar en el fútbol. Tal como lo es un 4-3-3, independientemente de si es un 4-3-3 normal, un 4-3-3 con contención o un 4-3-3 de ataque, ¿no? Pues bueno, ahora sí. Hay una joya en el fútbol femenino ecuatoriano. La heredera de la gloria en Italia, el gran triunfo de Domenica Arboleda como campeona del AC Milan. La joya del fútbol femenino ecuatoriano tocó el cielo en su año de debut, alcanzando el campeonato juvenil con el conjunto rosonero. Grandes novedades llegan desde Europa con una de las grandes apuestas que tiene el fútbol ecuatoriano femenino para el futuro. Se trata de la rama femenina y de un club del prestigioso mundial como lo es el AC Milan. Institución que ahora mismo se enfoca en potenciar su carrera y crecimiento deportivo, pero ahora enfocado al fútbol femenino. Las noticias son inmejorables, ya que Domenica Arboleda se consagró campeona de los Rossoneri en la división Primavera, categoría sub-19 de la institución. En el duelo decisivo por el título, el conjunto lombardo fue capaz de superar a la Juventus, ratificando su dominio en el fútbol base italiano con la tricolor como protagonista. La ecuatoriana apenas inicia su carrera en el viejo continente y de la mano del AC Milan busca consolidarse de la mejor manera posible. Por ahora todos sus esfuerzos están direccionados a dar el salto definitivo al primer plantel, espacio que se le resistió esta temporada debido a la alta competencia, pero tras este título parece estar cada vez más cerca de su alcance. Esto es muy importante para Domenica, ya que al ser campeones de Italia con el AC Milan, prácticamente en la categoría sub-19, esto le da mucha jerarquía para que pueda conformar parte de la primera plantilla del AC Milan. Un AC Milan, recordemos que está nuestro compatriota Pervis Estupiñán, que ha sido muy mediático estos últimos meses. Han salido por ahí diferentes gurús a decir que se va al Tottenham, que se va al West Ham United, que se va
a muchas partes, pero Pervis no termina de salir del equipo. A mí me va a entender que Pervis está aceptando su proceso. Sabemos que el Alegre, su director técnico, no es mucho de la confianza de Pervis. Es un poco resistido, pero nos hemos estado dando cuenta estos últimos encuentros que Pervis ha tenido un poco más de titularidad, ¿verdad? Más de protagonismo es la palabra. Así que nada, esperemos que a Pervis le vaya bien, que llegue en buen momento para el Mundial, es lo que más necesitamos y queremos, porque como les había mencionado ayer, prácticamente estamos a un mes muchachos del Mundial, a un mes, así que en este mes es donde más nuestros jugadores y sobre todo nuestros legionarios deben dejar todo en la cancha para que lleguen a la alta competencia que es el Mundial. Recuerden que en el Mundial van los mejores y, como yo sé decir, una jugada deja a todo un país afuera de un Mundial. Una jugada. Así que hay que llevar el juego a una presión alta, achicar los espacios, encontrar nuestro fútbol, jugar como sabemos hacerlo y confiar en nuestro talento y confiar en nuestros jugadores. Así será. Bueno, ahora sí vamos a hablar. Vamos a hablar sobre los grupos del Mundial. Bueno, vamos a hacer un análisis. Esto es la introducción al Mundial 2026. En el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, marca un hito histórico al convertirse en el primero con 48 selecciones participantes en toda la historia de los mundiales. Este formato expandido redefine la competencia, aumentando el número de partidos a 104 y distribuyendo las sedes entre 16 ciudades. Los 3 países anfitriones clasificaron automáticamente y 4 selecciones, como los son Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, harán su debut mundialista por primera vez. Lógicamente, un Curazao que nos tocará enfrentarnos, un Curazao que irá con todas las ganas, un Curazao que igualmente viene golpeado en estos momentos, porque prácticamente se quedó sin técnico. Algo estaba viendo de que estaban viendo para hacerlo regresar al técnico de Curazao. En fin, ¿en qué quedaría? Pero un Curazao que bueno, hay que decir las cosas como son. Un Curazao que prácticamente no es fuerte, un equipo que no tiene jerarquía, no tiene historia, pero no por eso voy a decir que no es bueno. Como ustedes saben, al Mundial se clasifican los mejores, y ahí está la sorpresa que fue para el mundo del fútbol cuando Marruecos clasificó. No estoy seguro si a cuartos de final o a finales del anterior mundial. Y miren, entonces nada está dicho, ¿no? Igual como en su tiempo lo que fue Holanda con el jugadorazo Robben, que jugaron a semifinal del Mundial Sudáfrica 2010. Miren. La estructura de la fase de grupos. Pues la fase de grupos se divide La fase de grupos se divide en 12 grupos de 4 equipos. Clasifican a la ronda de 32 equipos, los 2 primeros de cada grupo, más los 8 mejores terceros. Este sistema elimina automáticamente del tercer puesto y añade una estrategia táctica, ya que incluso con 3 puntos, un equipo puede avanzar dependiendo de los resultados de otros grupos. Es decir, tiene mucho que ver en el Mundial los puntos que tú acumules y los goles que generes en cada victoria. Porque por un gol de diferencia te puedes quedar afuera por
que pasan los 8 mejores terceros. Recordemos, de cada grupo del mundial pasan los dos mejores primeros y también pasan los 8 mejores terceros. En esos 8 mejores terceros en el mundial te puedes quedar afuera tan solo por un gol de diferencia. Los criterios de desempate son diferencia de goles, goles a favor, como les decía, puntos en partidos directos, diferencia de goles en duelos directos, fair play y finalmente sorteo de ser todo esto empatado. Algo que prácticamente no se ha dado, muy pocas veces en el fútbol se ha dado que todas las estadísticas sean iguales. En este caso, la FIFA realizaría lo que es un sorteo entre estos dos países y el que salga ganador pues es el que clasifique, como quien dice, a la suerte, ¿no? Vamos a hablar del primer grupo. El grupo A, que conforma el país de México, Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica. Repito, grupo A, México, Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica. Un México como anfitrión busca superar su histórico rendimiento como local. Enfrenta a Corea del Sur, que ha mejorado su nivel, sobre todo su nivel defensivo, ¿no? Un Corea del Sur que vino enfrentándose en los amistosos, recuerdo, con Bolivia, le ganó 3-0. Corea del Sur viene súper bien, igualmente como lo es Japón, así que nadie subestima a los equipos asiáticos que igual vienen fuerte. Bueno, a Chequia regresa tras 20 años tras eliminar a Dinamarca y a Sudáfrica, con hambre de revancha. Este grupo promete intensidad, con un México que pinta para ser como favorito, pero desde luego sin garantías. Un México que no tuvo unas buenas eliminatorias, pero prácticamente estaba automáticamente clasificado. Gracias a todos los hinchas que se están conectando. No se olviden de dar like a este en vivo, compartir, comentar cualquier duda y sugerencia. Estamos aquí para solventar. En el segundo grupo, en el grupo B, tenemos a Suiza, Canadá, Qatar, Bosnia y Herzegovina. Canadá aspira a sumar su primer punto mundialista. Suiza es la favorita, pero Bosnia y Herzegovina, verdugo de Italia en eliminatorias, y Qatar podrían complicar el camino. Expectativas altas para Canadá, pero el grupo es exigente. Personalmente, pasarán Canadá y Qatar, aunque como dice Herzegovina, que viene siendo el verdugo de Italia en las eliminatorias, puede dar el batacazo, ¿no? ¿Quién sabe? Esto, al igual como lo habíamos mencionado de Chequia, ¿no? En el tercer grupo, en el grupo C, tenemos a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Brasil, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, llega con la presión por romper una sequía de 24 años sin títulos. Marruecos, octavo en el ranking FIFA por llegar a semifinales del anterior mundial, es un rival duro, mientras que Escocia y Haití son menos favoritos. Brasil debe aprovechar este grupo para reencontrarse con su mejor versión, que personalmente ha venido subiendo su nivel post-eliminatorias. Esto me he dado cuenta de los amistosos y también de Marruecos, que desde luego nos tocó enfrentarnos. Un Marruecos que es un equipo muy fuerte, muy posicional, muy ordenado y muy fuerte, realmente, Marruecos. Lo que sí nos empataron al último minuto, eso tenemos que cuidarnos en el mundial de no regalar el resultado, ¿no? Listo, vamos al cuarto equipo. Esto es el cuarto grupo. El cuarto grupo es el grupo D, en el que conforman Estados Unidos, Turquía, Australia y Paraguay. Estados Unidos quiere consolidarse como potencia. Paraguay regresa tras 16 años de la mano de Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, que le dio la vuelta
a la cara de la moneda al equipo. Prácticamente ahorita Gustavo Alfaro, para mí es uno de los mejores directores técnicos del mundo, no solamente de Sudamérica, porque transmite esa mentalidad ganadora a los jugadores. Ahí lo tenemos a Enciso, a Londoño, lo tenemos a tantos jugadores de Paraguay que prácticamente subieron su nivel gracias a la dirección de Gustavo Alfaro. Eso es muy bueno. Bueno, estábamos hablando del grupo D, muchachos. Está Estados Unidos, Turquía, Australia y Paraguay. Australia es un rival incómodo, ya que le ganó a Argentina en los amistosos. Y Turquía es la revelación del repechaje, tiene talento para sorprender. Así que en el grupo 4, que es el grupo D, prácticamente se le puede dar a cualquiera. Estados Unidos, Turquía, Australia y Paraguay, que personalmente pienso que mantienen los 4 el mismo nivel. Esperemos que Paraguay se pueda clasificar a la siguiente instancia como latinoamericanos que somos. Quinto grupo es el grupo E. Aquí sí entramos en materia porque es nuestro querido grupo. En primer puesto está Alemania, en segundo Ecuador, tercero Costa de Marfil y en el último del grupo es Curazao. Alemania busca redención tras 2 eliminatorias tempranas y haber bajado tremendamente su nivel. No es la Alemania que conocíamos hace años, así que de eso podemos estarnos olvidando. Ecuador es su principal rival, con jerarquía y experiencia. Un Ecuador que en estos momentos tiene la mejor defensa del mundo, no por alegoría, sino por estadística. Tenemos al finalista y actual campeón de la Champions, a 2 de los finalistas de la Champions, que es Pierre Hincapié y William Pacho, pero William ya es campeón de la Champions. Y lógicamente tenemos a Ordóñez del Brujas, Pervis de Milan, Ángelo Preciado del Atlético Mineiro y desde luego nuestro guardameta estrella que es Hernán Galíndez, uno de los mejores arqueros de nuestro fútbol ecuatoriano y que personalmente pienso que le pelea el puesto de mejor en la historia de Ecuador con Pepe Pacho Ceballos. Un Ecuador que será el principal rival de Alemania, serán sus principales rivales entre sí, y que buscará ganar al todo por el todo, dicho por las mismas palabras de Ener Valencia, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y muchos jugadores más, ¿verdad? Así que con todo Ecuador. Pero no hay que confiarse, ahí está lo que nos pasó en Qatar. Supuestamente decíamos que sí, que le vamos a ganar a Senegal, que ni sé qué, que con Holanda es más difícil. Ahí está. Empatamos con Holanda y le ganamos a Qatar. Lógicamente Qatar no era tan fuerte, por eso le ganamos. Pero ahí está. Senegal nos dio la sorpresa y nos eliminó. Entonces no podemos confiar. Ojo. Costa de Marfil y Curazao debutante, completan un grupo con potencial sorpresa. En el sexto grupo tenemos el grupo F, que conforman Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, uno de los más parejos. Países Bajos en esta instancia es favorito, pero Japón es la mejor selección asiática por encima de Corea del Sur. ¿Ya? Suecia, destacamos de Suecia su poder ofensivo y de Túnez lo hacen un grupo de la muerte potencial. Las cuotas están comprimidas, cualquiera puede clasificarse, así como les había mencionado del grupo 4, que es el grupo D, en el que está Estados Unidos, Turquía, Australia y Paraguay, prácticamente para cualquiera de las 4. Así como en el grupo 6, que es el F, como les leí, Países Bajos, o sea, Holanda, Japón, Suecia y Túnez, ¿no? Prácticamente se les puede dar para los 4. Grupo 7, que es el grupo G,
Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Una Nueva Zelanda que venimos de ganarle 2-0 en New Jersey. Y pues bueno, Bélgica busca recuperar terreno tras una mala racha en los anteriores mundiales. Egipto, con Mohamed Salah como porta estandarte, es peligroso por esa banda derecha y todo el equipo jugará para el extremo de Egipto. Nueva Zelanda recuerda su invicto en el 2010. Irán aporta solidez defensiva y es muy fuerte en equipo. Expectativas moderadas, pero con un riesgo de sorpresa en este grupo. Personalmente pienso que irá a Egipto y Bélgica a la siguiente instancia, el grupo H, que es el grupo 8. Conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Uno de los grupos más fuertes personalmente, ya que España viene siendo subcampeona de Europa y Uruguay con Marco Bielsa son candidatos para ocupar esos dos primeros puestos. Arabia Saudita le ganó a Argentina en el 2022 en el Mundial, tanto el golpazo. Cabo Verde, debutante, tiene jugadores en ligas europeas. Este grupo puede definirse por diferencia de goles. Prácticamente está para para España y Uruguay. Los dos primeros lugares. Vamos al grupo I, que está Francia, Senegal, Noruega e Italia, que para mí este sí es el grupo de la muerte. Para mí, Francia, el número 1 del mundo por encima de Argentina en el ranking FIFA, es la favorita para ganar no solamente este grupo, sino el mundial. Avanzó a octavos en Qatar. Noruega con Erling Haaland es una amenaza ofensiva y que puede dar el golpazo para que su equipo se clasifique, ¿no? Y Irak, clasificado tras el repechaje, completa un grupo de alto nivel. En el grupo 10, que es el grupo J, está Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Argentina, vigente campeón, tiene el camino más accesible. Argelia y Austria son rivales técnicos. Pero Jordania, debutante, es el más débil, ideal para que Argentina llegue con confianza. En el grupo K tenemos a Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo. Duelos de gigantes sudamericanos y europeos. Portugal con Cristiano Ronaldo, en lo que podría ser su último mundial. Y tienen cracks como lo es Nuno Méndez, Vitinha, entre otros, ¿no? Bruno Fernández. Bueno. Y Colombia en gran forma lucha por el liderato. Uzbekistán y RD Congo son outsiders, es decir, los que quedan del grupo, pero pueden empatar en partidos claves y complicarles a los primeros lugares. Y finalmente vamos al grupo 12, que es el grupo L. Conforman Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Inglaterra, que es favorita, como ya les había mencionado al inicio de este en vivo. Croacia tiene experiencia en fases finales. Un Croacia que igualmente jugará su último mundial. El balón de oro lo quita Modric. Y Modric, que en su tiempo le ganó el balón de oro, no recuerdo si es 2014 o 2015, a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pues bueno, Panamá y Ghana usarán tácticas defensivas para cerrar las entradas a Inglaterra y Croacia, y este grupo podría definirse en el último partido. Grupos de la muerte. Aunque el nuevo formato diluye el concepto tradicional de grupos de la muerte, el grupo H, España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, y el grupo F, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, destacan por su equilibrio competitivo. El grupo K también es altamente disputado por dos selecciones de élite, que es Portugal y Colombia. Pero personalmente, si me preguntan a mí cuál es el grupo de la muerte del mundial, es el grupo I. Lo conforma Francia, Senegal y Noruega. Pues bueno, hemos hecho un análisis de lo que son los grupos del mundial, los posibles
clasificados y cómo iría Ecuador en este mundial. Hablamos sobre todas las noticias que acontece al fútbol y el deporte ecuatoriano el día de hoy. Felicitaciones una vez más a Jonathan Narváez por ganar la cuarta etapa del Giro de Italia y esperemos que siga así enchufado y pueda, ¿por qué no?, traernos esa malla rosa. Recuerden que hacemos en vivos al mediodía. Vamos a empezar a hacer en vivos al mediodía de aquí hasta el mundial, todos los días, para brindarles la información de primera instancia y darles lo mejor de sí. Recuerden seguir a mi página, darle like al contenido que vamos a estar subiendo, a las fotos, a los videos, a los resúmenes, a todo eso que nos aporta para llegar al primer momento igualmente como periodistas deportivos para darles lo mejor en este mundial. No se olviden que también estamos en TikTok y en YouTube. Y soy el hincha ecuatoriano y nos vemos en el próximo video. Soy el hincha ecuatoriano 2.0 y vamos Ecuador.